Bueno, muchas gracias. Digamos, a manera de introducción, sí, quiero aludir a la carta del director del instituto, el profesor Alfonso Zambrano, del 30 de abril, en la que me solicita que colabore con el propósito que tiene el instituto o el colectivo de profesores del instituto de reestructurar esta unidad académica y de lograr el sueño de fundar una facultad. Y en función de eso me pide que dé a conocer mis planteamientos al respecto, para lo que han elaborado una guía, un guión de entrevista que yo he tomado en cuenta de manera más o menos estricta en algunos casos. Digamos, la entrevista está organizada, el guión está organizado en tres grandes bloques, tres grandes zonas temáticas. Una la ha bautizado, le ha puesto el nombre, el título de Reflexiones desde la experiencia. Una segunda la titula Reflexiones sobre el tránsito de instituto a facultad. Y la tercera zona temática la titula Proyecciones. Y cada una de las secciones o áreas temáticas tiene sus respectivas preguntas. En algunos casos yo voy a tomarlas en bloque, en otras voy a referirme específicamente a alguna de esas preguntas. Entonces, digamos, respecto al tema primero, reflexiones a partir de la experiencia. Digamos, lo que buscan en el conjunto de preguntas, tal vez la tercera tiene una particularidad, es que se señalen algunos hitos importantes en la, digamos, historia de ese proceso de facultad, instituto, y si hay alguna posibilidad de señalarle algún momento en que perdió el rumbo, o si ha tenido ese rumbo esta unidad académica. Entonces, al respecto yo señalo lo siguiente, entre otras cosas, teniendo en cuenta que es posible que algunos de las personas que vean esta entrevista o luego lean el boletín en que se publicaría, posiblemente sean de nuevas generaciones que no saben exactamente cómo fue el asunto. Entonces, hay que comenzar por decir lo siguiente, digámoslo, en junio de 1974, un grupo de profesores de la Facultad de Educación, 27 en total, presentó a la consideración del rector un documento que se titulaba Hacia la creación de un Instituto Superior de Educación y Pedagogía en la Universidad del Valle. Resalto lo de superior, luego se explicará por qué, y le solicitó que tomara una decisión, cualquiera que fuese, respecto a la reforma de la facultad. Entonces, esa solicitud de junio del 94 tuvo una respuesta relativamente rápida. En agosto del 94, de ese mismo año, pues un tiempo muy corto después, la dirección universitaria expidió la resolución 1070, por la cual, o mediante la cual, se creaba de manera provisional y por un año al Instituto de Educación y Pedagogía. 19 artículos en los que señalaba objetivos, propósitos, alcances, etcétera, y que era en buena medida la respuesta de buena voluntad, creo yo, que daba la dirección universitaria al documento que le ha presentado el grupo gestor. Ahora bien, en el mismo momento en que él respondía, la resolución redefinía las consideraciones del documento original, le dio unos giros que, en mi opinión, definieron ya desde muy temprano los rumbos de esta unidad académica.
En particular destaco el tercero, para no hacer muy largo el asunto y ir a aspectos claves. El tercer artículo de la resolución 1070 estableció que el Instituto de Educación y Pedagogía asumiría todas las funciones que la ley y demás normas le asignan a las facultades de educación, es decir, a una noción que no era muy clara, la Instituto Académico, ya podemos volver sobre el asunto, le agregó un aspecto que la hizo mucho más confusa, porque creó un instituto académico que asumiera las funciones de una facultad, o sea, un ente académico híbrido, una especie de ornitorrinco académico administrativo, digámoslo así. Ya desde el comienzo, digamos, el asunto era entonces confuso. Hay que anotar que el documento del grupo gestor tenía conciencia de eso, tenía conciencia de que el concepto de instituto académico era discutible, digámoslo, y no había antecedentes. En el texto se decía que las disposiciones actuales no contemplan claramente la posibilidad de que existan institutos académicos que transiten en las fronteras de aquellos que, mediante la investigación, desarrollan campos del saber o solucionan problemas y necesidades socioeconómicas y culturales de la región. Es decir, aún en el documento mismo inicial se tenía conciencia de que se estaba, digamos, adscribiendo al grupo de profesores dentro de una categoría que no era muy precisa, y eso, digámoslo, se puede resaltar de la siguiente manera. En la legislación que estaba aprobada en la Universidad del Valle en el momento en que se presentó el documento, e incluso en alguna medida tiene vigencia actual, se contemplan únicamente los institutos de investigación, que toman el nombre de Institutos de Investigación para el Desarrollo, cuando se dedican a la investigación para la solución de problemas y necesidades socioeconómicas y culturales de la región y del país. Es decir, en el mismo ordenamiento jurídico, normativo que la universidad tenía en el momento de la creación del instituto, no había, digamos, claridad en las normas de la universidad sobre qué sería un instituto académico. O sea que había una situación complicada. En el 95, en noviembre de 1995, se expidió un estatuto del profesor, Acuerdo 006, y en ese texto aparecen en repetidas ocasiones la palabra instituto académico y la palabra facultad, sin ningún tipo de definición o mínima de elaboración. Entonces, digámoslo, siempre se estuvo dentro de una situación bastante complicada desde los inicios. Se trataba de una noción confusa, sin antecedentes normativos, y frente al cual se tenía, digamos, plena conciencia de las dificultades a las que nos íbamos a enfrentar. Digamos que el fundamento teórico de la noción, desde la perspectiva de las normas universitarias, era precario, la noción de instituto académico. Y podría decirse que cierta ayuda, por decirlo de alguna manera, vino del exterior. Digamos, herramientas o elementos de donde agarrarse, de donde prenderse. Simultáneamente con esto que estamos dando cuenta aquí, es decir, nuestra solicitud de creación, la respuesta favorable de la dirección universitaria, por esos mismos momentos, en julio del 94, la llamada Comisión Ciencia, Educación y Desarrollo, que coloquialmente se conoció como la Misión de los Sabios, entregó su informe. En julio del 94, la solicitud se le había hecho el presidente de ese momento, César Gaviria, en septiembre del 93,
y ellos antes de un año presentaron su informe, que es bastante conocido, no sé si leído, Colombia al filo de la oportunidad, una misión que coordinó el doctor Carlos Eduardo Vasco, muy conocido en la Universidad del Valle, no solamente por su cercanía con el grupo de educación matemática, sino porque en muchas ocasiones ha participado en eventos del conjunto del instituto y en eventos que hemos realizado, incluso muy tempranamente en un evento que algunos profesores organizamos sobre la noción de instituto en la historia, digamos, del saber y el conocimiento, y él fue uno de los participantes. Un coloquio que se hizo en el año 94 para ver si nos podíamos aclarar y aclararle a la universidad en qué consistía, en qué podría ser esa noción. Ese, digamos, informe que presentó la Comisión Ciencia, Educación y Desarrollo tiene 4 documentos preliminares, y el quinto, que es el cuerpo principal del informe, se titula La Agenda, recomendaciones acerca de las organizaciones, la educación, la ciencia y la tecnología. Entonces, ese es el núcleo central del documento. Incluso hubo volúmenes adicionales que se pueden consultar, en que cada uno de los comisionados desarrolló temas particulares, muy en función de su especialidad como historiador o como matemático o como lógico o en el campo de la administración pública, etc. Ese conjunto de recomendaciones, que incluye la sección quinta del documento de la misión, hace una serie de recomendaciones precisamente sobre los 4 apartados que están mencionados ahí: organizaciones, educación, ciencia y tecnología. Un conjunto de recomendaciones sobre esos temas. En la segunda parte de esa sección, la agenda, se encuentran un conjunto de consideraciones y nociones centrales, a la luz de las cuales propone un conjunto de recomendaciones sobre aspectos específicos, políticas educativas estatales, el sistema educativo formal, la educación postbásica y muchos otros más. En ese marco de ese conjunto de recomendaciones, una de estas recomendaciones se alude o tiene que ver con la profesión docente y su dignificación. De hecho, se titula así: Recomendaciones sobre la dignificación de la profesión docente. Y en ese apartado propone reformar a fondo la formación inicial de los docentes, y propone 2 alternativas. Una primera alternativa sería hacer una formación disciplinaria profesional inicial, primero en ciencias, en arte, y luego sí una formación pedagógica de posgrado, más bien, en educación. O una segunda alternativa que propone en ese apartado la misión, que sería crear un Instituto Nacional Superior de Pedagogía. Concretamente, digámoslo, el documento dice así: en la segunda alternativa se crearía un Instituto Nacional Superior de Pedagogía de nivel universitario, pregrado, que se extendería a una red de institutos análogos en las regiones, y se transformarían las mejores de las actuales facultades de educación en institutos superiores de pedagogía regionales o en centros de formación especializada en la docencia de un nivel o de un área del saber para la formación pedagógica de los egresados de otras profesiones que quieran dedicarse a la enseñanza. Entonces, digamos, esta directriz y o algunas otras del informe de la misión dio algunas herramientas, aunque precarias también, pero algunas herramientas que permitieran salirle el paso, digamos, a las dificultades que teníamos con la noción, y de que ampliaran un poco el concepto y tuviésemos de dónde cogernos, entre otras cosas. Y por eso, cuando
leí hace un momento el título del documento que el grupo gestor le presentó al rector de la universidad en el 94, en junio del 94, y llamé la atención de que se titulaba Hacia un Instituto Superior de Educación y Pedagogía en la Universidad del Valle. De ahí tomaba la idea de acá, digámoslo así, con la esperanza tal vez, seguramente en algunos casos, algunos profesores podrían estar pensando en que ese instituto que soñaba la misión podríamos ser nosotros, o al menos algunos de esos institutos superiores de educación y pedagogía regionales que pensaba también la misión, como acabo de leer, digámoslo. O sea que eso sirvió de apoyo, eso colaboró un poco. Pero como todos sabemos, eso no prosperó, porque los trabajos de la misión fueron olvidados, el informe poco o nada logró en concreción. No olvidemos que hace un corto tiempo, algo más de un mes, el doctor Carlos Eduardo Vasco, que fue el que coordinó la misión, dirigió una carta muy fuerte que circuló en muchos medios al presidente de la República, el doctor Iván Duque, en la que le hacía una serie de consideraciones y de reclamos, entre los cuales llamaba la atención sobre cómo muchas de las formulaciones que hizo la misión habían sido olvidadas. Hay que tener en cuenta lo siguiente, además, que también afectó el propio trabajo de la misión, y es que simultáneamente con la aparición del informe y la presentación ante el presidente de la República, el informe de la misión Ciencia, Educación y Desarrollo, fue aprobada la Ley General de Educación, o Ley 115 de 1994, que en cierta manera fue la que en ese conjunto de, digamos, de disposiciones, regulaciones, debates, agencias que intervenían, ganó la partida en cierta manera la ley. En parte, creo yo, algunos de los trabajos de la misión fueron olvidados, o los trabajos de la misión fueron olvidados, porque lo que entró a jugar un papel muy importante fue la Ley General de Educación y su concreción, puesto que en su materialización habían actuado fuerzas muy diversas, Ministerio de Educación, sectores académicos, asociaciones de padres de familia, asociaciones gremiales como FECODE, etcétera. O sea que la Ley General de Educación, o Ley 115 del 94, tenía mucha fuerza, y eso opacó un poco también los resultados de la propia misión. O sea que realmente, digámoslo, en esa encrucijada fue compleja y digámoslo, la suerte que corrimos no fue la mejor, digámoslo así. Poco feo eso de hablar en primera persona, pero digamos, yo más o menos me percaté 4 años después de que el asunto no iba a prosperar, y me elaboré un documento, en parte estoy tomando ideas de ahí. 4 años después, creo que era a tiempo, en el que invité a mis compañeros, en 2 claustros lo discutimos, en el documento y luego una versión pequeña, a que reconstruyéramos la Facultad de Educación, dado que la apuesta que habíamos, digámoslo, jugado, sobre lo cual no hay ningún misterio, digamos, no hay ningún problema en discusión, no hay nada malo en haber corrido ese riesgo. Por lo demás, el proceso de reestructuración de la Facultad de Educación había quedado trunco. El decano de ese momento renunció de una manera, no digamos súbita, pero digamos lo dejó un poco acéfalo esta unidad, y ocupó un cargo de la dirección curricular de la universidad al frente de la reforma que se estaba poniendo en marcha en esa época, y digamos tampoco había mucho de dónde echar mano, había que correr un albur, correr una aventura, y en ese sentido haber intentado jugar con la noción de instituto académico al lado de otras era una alternativa válida, pero lo que yo sí no considero válido es que, a pesar de eso, y después de que se veía que claramente eso no tenía mucho sentido, se hubiese insistido. Eso sí creo que sea el error, no en sí correr la aventura, porque eso había que jugársela, y está muy bien, digámoslo así. En esa reflexión ya está el instituto. En esa reflexión ya está el instituto. Ya está el instituto.
4 años después de ese edificio. Claro, sí, claro, había sido creada ya en el 94. O sea, el documento del que yo aludo es del 98 y está en plena vigencia, ya llevaba 2 directores provisionales, porque eran provisionales. Entonces, frente a esa primera serie de preguntas que hace la entrevista, yo diría, esos serían un poco los aspectos problemáticos que yo veo y aludiría a la tercera pregunta de ese tema, que dice: ¿ha logrado la facultad instituto vincularse a un diálogo activo con el contexto? ¿Hemos logrado ser guía o hemos sido guiados? Bueno, la expresión diálogo activo con el contexto es un poco complicada, porque pues, digamos que entender por el contexto, pero me parece que esa pregunta sirve para hablar del tema de la autonomía. El proceso ha dependido mucho de los proyectos y visiones rectorales, dependió en el 94 y depende ahora, antes y ahora, y ha predominado una idea, en mi opinión, nociva de lobby, de buscar canales informales para lograr el propósito, etcétera, y eso ha hecho que, como lo pregunta aquí la guía de la entrevista, que si hemos logrado ser guía o hemos sido guiados, en buena medida hemos tenido el grave problema de que la fuerza ha estado afuera y no en nosotros, digamos, en una facultad seria, responsable, con voz académica fuerte, que mire a los ojos a las otras facultades y que muestre en los hechos su importancia y su valía, sino ha predominado una idea que creo hay que desterrar, de que la cosa consiste en tener buenas migas con el rector o con algún equipo rectoral cercano y que él nos apoye, etcétera. Porque además de que pierde uno la autonomía académica e intelectual, tiene el grave inconveniente de que queda dependiendo de otras ideas que las directivas tengan, digámoslo así. Y entonces, bueno, esa sería, digamos, mi visión de conjunto rápida, porque eso se extendería mucho y creo que en la visión mía eso sería lo que yo diría sobre reflexiones desde la experiencia, digámoslo así. Los temas 2 y 3, los que propone la entrevista, voy a hacer una reflexión sobre la propia entrevista, pues un poco como yo estudio sociología también me gusta mirar los cuestionarios y las encuestas y todo. Digamos, a mí me parece que los temas 2 y 3, recuerdo, reflexiones sobre el tránsito de instituto a facultad, y el otro, proyecciones, están enganchadas. Es decir, se admite una reflexión, es decir, pareciera como si implícitamente, con conciencia o no, los que la elaboraron apuntaran hacia una doble dimensión del problema. Digamos, el 2 son reflexiones sobre el tránsito de instituto a facultad e insiste mucho en el tema de la reestructuración, y varias de las preguntas o algunas de las preguntas subrayan lo que yo podría llamar las dimensiones administrativas de la recreación de una facultad de educación. Y el 3, proyecciones, y algunas de sus preguntas, se resaltan en especial la segunda y la tercera, apuntan a el problema académico intelectual de la recreación de esa facultad. Es decir, algo así como, y ahora lo podemos mirar más en detalle, como si la entrevista dijera: oiga, señor profesor, una vez recreada formalmente la facultad, administrativamente, ¿qué problemas son los que se arreglan y cuáles son los que quedan en suspenso? Digamos, ambas, digamos, están conectadas. Bueno, uno diría, ¿y cuáles son los problemas que se arreglan? Pues los que tienen que ver con adscribirse a una forma de organización más o menos estándar en las universidades en el mundo y en la Universidad Colombiana y en el caso de la Universidad del Valle, y adoptar sus formas institucionales, es decir, escuelas, departamentos, jefes de escuela, jefes de departamento, principios de gobierno más o menos claro, legitimidad y autoridad de la dirección, etc. Es decir, un conjunto de elementos, regulaciones, principios y criterios que supone adscribirse a la idea de facultad, que son muy importantes. Es decir, esos son los problemas que resuelve. Ahora, pero el tema 3 se interroga sobre si esa
adopción de esa forma organizativa resuelve lo que alguna de las preguntas llama los defectos del instituto. Concretamente dice, una forma de facultad solventaría los defectos del instituto. Es decir, yo trato más bien de retomar la pregunta en esta línea. Es decir, ahora, resuelto ese problema administrativo o el conjunto de problemas administrativos que hay al recrear la facultad, cosa que hay que hacer, el problema académico, intelectual importante se resuelve. ¿Y cuáles serían esos problemas? Es decir, eso es importante si se tiene en cuenta que digámoslo, en el formulario, en la entrevista del director, él pone un cierto énfasis sobre esos puntos y pide unas ciertas recomendaciones. Entonces, yo llamo la atención sobre, tal vez en la entrevista misma está implícita una cierta conciencia de que una cosa es la dimensión administrativa de la reestructuración y otra cosa son los problemas académicos, intelectuales, que no resuelve del todo la reestructuración. Entonces, hecha esta consideración de en bloque sobre el tema segundo, quiero decir lo siguiente. Tema segundo, vuelvo y lo recuerdo, reflexiones sobre el tránsito de instituto a facultad. Hace una serie de preguntas relacionadas como ¿cómo entiende ese proceso de reestructuración del Instituto de Educación y Pedagogía en facultad? ¿Cuál sería, digamos, la reflexión teórica y la metodología de acción que había que hacer? ¿Cómo negociar la realidad institucional con los ideales que tendría un propósito de facultad, etcétera? Entonces, yo mirando ya en conjunto esas preguntas, yo hago esta consideración. ¿Sí? Yo creo que hay que resolver lo más pronto posible ese aspecto de organización administrativa. Llamo la atención sobre lo más pronto posible. No estoy diciendo ya, pero tampoco dentro de mucho tiempo más. Entre otras cosas porque hay que hacer esta consideración. Como podemos ver por el relato que acabo de hacer, y si le sumamos el tiempo que tuvo la reestructuración de la facultad, hasta que no hubo más situación que echar mano de la categoría instituto académico, si sumamos todo el tiempo va demasiado tiempo sumado. Entonces, en eso, ¿qué ha ocurrido? Que han venido, pues las áreas han seguido desarrollándose, ampliándose, cualificándose, por lo menos algunas, y ha enganchado mucho profesor nuevo, de muy buena calidad en general, que tiene una relación cada vez más distante con este proceso. Es decir, a quien uno no podría acusar de escéptico o de apático, así simplistamente, es que fueron convocados a través de convocatorias públicas para que adscribieran a un puesto como docentes y se adscriben a un área y participan, pero después de un tiempo descubren que la unidad grande a la que engancharon está en discusión y en reestructuración, y como se diría, pero nadie nos había contado al respecto. Y si bien puede en principio algunos de ellos meterse en el asunto y discutirlo, pasado algún tiempo ven eso ya con cierto escepticismo y tienen con mucha razón una actitud de eso no es conmigo, que uno no puede ver, en mi opinión, así simplistamente como personas que no se interesan por el colectivo, sino es que es un tema que ya demanda mucho tiempo, y es como si uno le pidiera a una persona que se compenetrara con problemas que vienen de 25 años atrás. ¿Por qué tendrían que hacerlo? Esa es la pregunta mía. Entonces, por eso yo digo que hay que resolver lo más pronto posible ese aspecto de organización administrativa. Ojo con mis consideraciones sobre lo que la entrevista trabaja en el tema 2 y en el 3. En mi opinión es hay que elaborar un proyecto de resolución claro, preciso, lo menos largo posible, con unos pocos considerandos que apunten en la dirección de argumentar por qué la creación o recreación de la facultad es importante, que le den sustento a eso, hacia allá se dirigen. En la actual versión que hay de la resolución hay una gran cantidad de considerandos, varios de los cuales yo diría que la gran mayoría de los considerandos que existen en la versión actual no apuntan en esa dirección. Nadie está interesado en saber
si nosotros tenemos grandes doctores o no doctores, si se han ganado premios, etcétera, porque lo que nosotros estamos sustentando ante el Consejo Académico es: queremos ser Facultad de Educación y nuestros motivos son estos, deben ser pocos, claros y precisos. Un documento, texto normativo y no epistemológico. Ese no es el lugar para debates epistemológicos, ese es otro lugar. Y que no dé motivos a que en el Consejo Académico se abra una discusión interminable, como se diría en un cierto lenguaje, ofrecer la menor cantidad de flancos débiles, puesto que de todas maneras va a haber discusión, la discusión va a ser inevitable en el Consejo Académico, porque de todas maneras muchos de los que participan del Consejo Académico van a interrogarse: bueno, ¿cómo así que ustedes fueron facultad, luego dijeron que instituto, que era novedosísimo, y ahora nuevamente facultad? Entonces hay que hacer el esfuerzo por abrir el abanico lo menos posible y elaborar un proyecto de resolución de mucha concreción, sin que eso signifique que tenga que escribirse un telegrama o un Twitter o algo así, pero sí un documento que tenga cierta... Ahora, el proyecto de creación, el documento de resolución, perdón, debe sustentar la idea de que nos acogemos a la forma facultad porque es la que más nos ayuda para realizar eficientemente nuestros propósitos y a su vez ayuda al conjunto de la universidad a la armonización de los objetivos y a realizar su misión universitaria. Es decir, como se diría en el lenguaje mocusiano, un gana-gana. Nos sirve a nosotros, le sirve a la universidad, todos ganamos con esa recreación de la Facultad de Educación. Hay que convencer, y la resolución tiene que estar estructurada, persuadir a los miembros del Consejo Académico de que eso es así, y que eso es muy importante. Listo, respondido. Y al lado de ese proyecto de resolución, con esas características que opino yo debería tener, acompañarlo de un cierto documento teórico práctico que fundamente el organigrama actual o uno mejorado. Es decir, hay que de todas maneras discutir, elaborar un documento que sustente el organigrama, porque la discusión hasta ahora en los claustros centrada en el organigrama es como discutir sobre un esqueleto, digámoslo, como diría un analista documental. Como fuente documental es muy precaria y es muy poco lo que uno le podría sacar partido. Si un historiador de la educación tuviera un proyecto de investigación sobre las reformas universitarias en Colombia en los años 90 o comenzando el siglo XXI y se tropezara con un documento de este tipo, poco partido le podría sacar, porque es simplemente un esquema que poco, digamos, sugiere a un lector, por más avesado y crítico que sea. Es como se diría en el lenguaje médico, una receta pero sin diagnóstico. Es decir, usted va a una farmacia, dice cualquier cosa y le dan una receta, pero nunca hubo un diagnóstico. Entonces hay que hacer ese diagnóstico, y ese requiere de un documento teórico práctico, tampoco muy largo, claro, que sustente ese organigrama. Yo creo que eso es lo que yo diría sobre el tema segundo de reflexiones sobre el tránsito de Instituto de Educación. La pregunta: ¿cuál es su propuesta de reestructuración? Pues no, yo no tengo así ninguna novedosa. Eso es lo que yo diría, porque ese paso a crear la facultad hay que darlo. Llamaría la atención solamente sobre esto. Hay a veces un cierto tic de novedad en los claustros y en las discusiones, digamos, del profesorado en torno a la idea de que todo lo que hagamos tiene que ser absolutamente novedoso, todo tiene que ser como una especie de creación nueva. Y entonces ahora, a propósito de que transitamos a facultad, aparece la idea de que sí, vamos a transitar, pero que tiene que ser una facultad distinta. Yo digo, no, lo distinto lo vamos haciendo por el camino. La particularidad, su fuerza, derivará de nuestro trabajo, pero que en algún documento o en alguna presentación, o menos en el Consejo Académico, vamos a hacer notar como: señores, nos plegamos a la idea de facultad, pero va a ser una facultad distinta. Primero, poco nos ayuda, y dos, ¿por qué ese prurito de novedad? Porque, digamos, encajar dentro de una estructura organizativa estándar, conocida,
con los alcances y limitaciones que tiene toda categoría, es malo, nocivo, ¿no? Esa es una forma organizativa que nos puede ser de mucha utilidad. Entonces yo también llamaría la atención sobre ese punto a propósito de que tal vez una de las preguntas de ese tema 2, cómo negociar la realidad institucional con los ideales que deberían guiar un propósito de facultad, yo diría que, pues, no, los ideales, digamos, simplemente habría que darles un tono realista. Una buena facultad que trabaje, que opere con eficiencia, etcétera, digámoslo así. Sobre el tema 3, proyecciones, que como indiqué hace un rato, haciendo mi lectura de la estructura de la entrevista, veía yo como el reverso del punto 2, como si una vez resuelto el problema administrativo dijéramos, bueno, ¿y los problemas académicos qué? Lo digo entre otras cosas porque si uno mira las preguntas, algunas de las preguntas, hay 5, algunas apuntan a señalar como, bueno, no hemos resuelto de todo el problema con la creación que hagamos a partir de lo que se solucione con la creación de la facultad, tema del tema 2, o en el tema 2. Por ejemplo, la pregunta, ¿una forma de facultad solventaría los defectos de instituto? Eso de por sí ya indica que hay unos defectos y si transitar nos va a ayudar. O ¿cuáles deberían ser nuestras preocupaciones, nuestras principales preocupaciones? Es decir, hay una cierta indicación de que además del asunto administrativo hay unos que llama la entrevista defectos. Yo diría al respecto lo siguiente, digamos, las áreas, algunas, han consolidado un trabajo serio, eso no se discute, pero en mi opinión el problema más grave que tiene esta unidad académica es el de la fragmentación, un fenómeno que no solo afecta a las áreas, lo que podríamos llamar la balcanización, digámoslo, una autonomización muy grande, sino que también afecta a proyectos, instancias, actividades, todo tiende en el instituto a un grado de autonomización enorme, digámoslo así. La pregunta es, ¿qué es lo que lo produce? Digamos, a propósito, ¿cuáles son las condiciones más allá de lo administrativo, organizativo, que contribuyen a esa balcanización? ¿Por qué, diría uno en términos coloquiales, hay más área que institutos? Pesan más, digámoslo así. En todo caso, este problema afecta el gobierno y el liderazgo en nuestra unidad académica, digámoslo, es un problema que lo afecta. Ser decano o director en esas condiciones es casi imposible. Es decir, liderar al colectivo y sacar adelante un problema es de casi imposible realización. Es decir, uno ve que en el pasado y ahora reciente, los directores se han candidatizado y han presentado su programa, pero materializarlo ha resultado en muchos casos imposible porque el conjunto de agendas particulares, seguramente en sí todas válidas, todas importantes si se examinan en sí autónomamente, se entrechocan y bloquean cualquier proyecto colectivo. Entre otras cosas que a propósito de ese punto, en un estudio muy útil, importante, ya un poco viejito, digámoslo así, que hizo Hernando Gómez Buendía con un equipo de investigadores finalizando el siglo XX, Educación, la agenda del siglo XXI, que es en parte un estudio empírico y en parte la propuesta de una agenda. Al mirar toda la primera parte y mirar la situación de la educación en América Latina y el Caribe, concluía de que hay en la educación media, básica, inicial, superior, investigación científica, un vaso medio lleno y un vaso medio vacío. Entonces, y en la descripción general hay que tener en cuenta esas dos dimensiones. Y ese trabajo se hace la pregunta, ¿y en dónde radica la debilidad del proyecto público en la educación? Y la hipótesis que proponen, que es un poco lo que yo aquí retomo, por supuesto no de manera mecánica, es que la debilidad del proyecto público en la educación en América Latina y el Caribe tiene que ver con la presencia de un conjunto de agendas particulares
todas válidas y legítimas en sí mismas, pero que al ponerse en juego sobre el mismo terreno de la educación, la bloquean. El sindicalismo en América Latina tiene su propia agenda válida, ha permitido que la profesión no caiga, digamos, desde el punto económico y de estatus, tanto, ha sostenido salarios, etcétera, pero a su vez ha bloqueado ciertas agendas. El Ministerio de Educación, sus agentes se representan en el proceso educativo a la luz de ciertas directrices y políticas que define y deja de lado los otros. Los representantes y portavoces de agencias internacionales, UNESCO, OCDE ahora, Banco Mundial, que tiene mucho que decir sobre educación, y otras agencias internacionales envían a sus representantes y portavoces a que la última novedad en materia educativa, según ellos se lo representan, se ponga en funcionamiento en nuestros países. Y esa es una cuarta agenda. Las asociaciones de padres de familia tienen notas. O sea, en cierta medida, el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, y algo de eso es lo que tenemos aquí adentro en nuestra unidad, es el resultado de un conjunto de agendas que se bloquean e impiden que avance, digámoslo así. Entonces, yo creo que ese punto de la fragmentación hay que digamos, intervenirlo, preguntarse qué es lo que la produce y cómo podría superarse. En primer lugar, habría que, en el tránsito, y eso une lo administrativo y lo académico, en el tránsito hacia facultad que hay que dar, los objetivos y propósitos comunes deben ser limitados y reducidos. No le podemos jalar a todo. Ese punto es muy clave, digámoslo, apuntarle a una gran cantidad de propósitos relacionados con la educación y la pedagogía en la región, en la ciudad, a nivel nacional, en los más distintos ámbitos. No se le puede, tenemos que tener una suerte de especialización. De todas maneras, que la Facultad de Educación sea reconocida porque ha puesto el énfasis en unos 2 o 3 propósitos que digamos le permitan salir adelante, y otros que dejan a suerte de otras instituciones educativas de mucha importancia, la pedagógica, la Universidad de Antioquia, y universidades regionales aquí locales también, que pueden dedicarse a otras actividades. Ese es un punto. Y otro, precisamente esa pregunta también refuerza la idea de por qué hay que transitar la facultad, porque digamos mucho de las estructuras que existen en la actualidad son supremamente informales, casi que todo es balcanización con informalidad. Los coordinadores no son jefes de departamento, jefes de escuela, sino unas personas que coordinan, pero los profesores no tienen una relación en general, digamos, lo de que acepten su autoridad completamente. Muchas de las actividades que se realizan son más bien de naturaleza informal, y la relación con instancias administrativas pasan por ahí, por allá, por ese punto. Entonces, eso me refuerza la idea de que hay que crear esa facultad, y esa estructura administrativa seguramente tiene que ser también repensada, pequeña pero eficiente, pero depende también, creo yo, de que recorte también sus objetivos la facultad, no le jale a todo, digamos. Si entiendo pues el asunto. Ahora, ligado a eso, digamos, pienso yo que, porque varias de las preguntas sería, entonces, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué deberíamos apuntar? ¿Cuáles deberían ser nuestras preocupaciones en relación a este diagnóstico que hago, digamos, de lo que llamo la balcanización? Entonces, digamos, ¿qué factores podrían contribuir a ir superando esa balcanización, que articularan, que integraran? En el tema 3 de la entrevista, proyecciones, hay una pregunta, la cuarta, que dice: con las realidades institucionales existentes, en su visión, ¿a qué deberíamos apuntar? Yo creo que eso de las realidades institucionales existentes es una categoría muy amplia, pero uno podría decir algunas de esas realidades institucionales existentes. La reforma curricular en marcha podría ser la ocasión para experimentar, para realizar experiencias colectivas entre los varios
áreas, ahora luego, dentro de un tiempo, departamentos o escuelas, y aún con otras facultades, digámoslo así. Ese es un elemento que hay que tener en cuenta. Hay una reforma curricular, nosotros no somos los responsables de ella, está distribuida en toda la universidad, y eso está muy bien, nos diferencia del año 94, donde se quiso hacer como que el instituto era el responsable. No, afortunadamente no, la responsabilidad está diseminada en toda la universidad, pero nosotros sí debemos con mucha fuerza acogernos a esa reforma en el sentido de proponer experiencias colectivas entre nosotros, digámoslo así, y sugerirlas y proponerlas a la universidad. La formación general, que es un componente fundamental de la reforma curricular en marcha, es una posibilidad que se nos ofrece, un espacio para elaborar propuestas curriculares y extracurriculares, para usar esa terminología, que, digamos, lo integre profesores de los distintos departamentos o áreas que nos pongan a trabajar colectivamente, que nos obliguen a salir de nuestros, digamos, terrenos conocidos. Y es posible que en medio de ese trabajo colectivo descubramos que las diferencias teóricas, epistemológicas de las que tanto se hace énfasis nos separan menos de lo que creemos. Eso, en discusiones en abstracto teóricas generales, eso suele suceder, digámoslo así, pero cuando usted ya entra en trabajos colaborativos, bien sea investigativos, de extensión o docentes, descubre que hay más cercanía de la que inicialmente pensaba. Digamos, superar esas discusiones teóricas generales y construir experiencias de encuentro. Yo diría que sería bueno retomar la noción del sociólogo norteamericano Ray Mills de interludios de discusión. Hay que construir muchos interludios de discusión, coloquios, foros en los que se discuta y trabaje productivamente en torno a trabajos en común. Está huérfano el instituto, en tarde que temprano facultad, en crear su foro que nos identifique, como lo tiene humanidades, como lo tiene literatura, como lo tiene socioeconomía, como lo tiene la facultad de administración, el lunes del filósofo, el viernes de literatura, el viernes del Posada, etcétera, en el cual se visibiliza la actividad de los profesores y de una facultad, y eso es muy importante. Incluso si uno lo mira con calma, ni es costoso, se puede hacer con bajos costos y no tiene mucho misterio. Pónganle atención a los famosos viernes de literatura de la Escuela de Literatura, son relativamente sencillos de hacer. Invitan a novelistas, escritores, ensayistas, poetas, críticos literarios, externos, nacionales, o los propios profes presentan sus trabajos, otro colega se lo comenta y luego se hace un coloquio colectivo con los estudiantes. Qué mejor forma de educar a los estudiantes y de educarnos a nosotros mismos y demostrar, digámoslo, he aquí lo que hacemos. Y algo muy importante, que superemos la idea de que la universidad es solamente clases y una especie de ronroneo permanente dentro de salones de clase donde los profesores cerramos la puerta y decimos muchas cosas, sino que la gente se percate, y en la licenciatura y en el instituto eso es muy importante, de que hay vida académica universitaria y que más allá, y esa parte de la formación, me parece que sería equivocado considerarlo extracurricular. Si ampliáramos el concepto de formación, deberíamos incluir esas actividades, porque es mucho lo que aprenden profesores y estudiantes en esos coloquios sobre puntos de vista, enfoques, formas de argumentar, diálogos, y los estudiantes ven y los colegas vemos, hola, miren lo que hacen nuestros profesores, más de dictar clase, hacen muchas cosas más. Eso nos visibiliza y además mostraría la importancia de la facultad ante la universidad y ante, digamos, la ciudad, de por qué
es seria, porque vale la pena que exista, digamos, porque responde y discute sobre problemas importantes, digámoslo así. Entonces, esa noción de interludios de discusión de Mills siempre me ha gustado mucho, y me parece que esa sería una de las formas. Yo no diría que esa es, no tengo ninguna solución, ni tengo una recomendación que diría, esa no, es uno de los factores, pero a mí me parece importante, que contribuiría a integrar y a ir superando esa fragmentación, cuyas razones hay que establecer. Al igual que otras facultades organizan anualmente, semestralmente, mensualmente, un día de las disciplinas, de las actividades, nosotros deberíamos crear también uno. Ese sería uno de los factores que contribuiría a integrar. Esa sería, digamos, la reflexión que yo haría.